Bueno, buenos días a todos y todas. En nombre de Flax Uruguay le damos la bienvenida para esta instancia de defensa oral de la tesis de Virginia Cardoso, de la Maestría en Género y Políticas de Igualdad, Cohorte 3. Le voy a dar la palabra a la directora de tesis, la doctora María Laura Osta. Adelante, Laura. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, damos inicio entonces a esta defensa, en la que, bueno, en primer lugar, Virginia Cardoso va a defender su tesis Género y Salud, análisis de la incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio, avances y desafíos pendientes. Durante 20 minutos va a ser su defensa, y posteriormente el tribunal va a tener la palabra para hacer algunas sugerencias, algunas observaciones, y Virginia después de eso tiene una instancia de defensa de esas sugerencias o observaciones. Después, al final de eso, el tribunal quedaría para dar el fallo. Nos mandan a una sala y bueno, después ya darán el fallo final de la defensa. Así que si les parece bien, le damos la palabra entonces a Virginia Cardoso para que comience con su presentación. Bueno, espero que ahí se vea bien la pantalla. Buenos días a todos, todas. Agradecer la presencia y en particular no solo a mi tutora, sino a las que se tomaron el trabajo de aceptar el desafío de leer la tesis y estar acá en el tribunal, a Mariana González y a Carolina Farías. Es un honor tenerlas de tribunal. Bueno, contarles un poquito que el problema de investigación que seleccioné para este trabajo es que, a pesar de los avances logrados en materia de género durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, persiste una ausencia en la transversalización de género, la atención a la salud de las personas, así como en las políticas públicas de salud que se fueron desarrollando. El objetivo general del trabajo fue analizar la incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay en el periodo 2005-2020, y los objetivos específicos propuestos fueron analizar en qué medida se incorporó la perspectiva de género en el marco normativo que conforma el diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud en el periodo estudiado, visibilizar las prioridades políticas vinculadas a la agenda de género en salud en este periodo de tiempo, e identificar los avances y los obstáculos presentes en el Sistema Nacional Integrado de Salud en este periodo para permitir la transversalización de género en salud. Las categorías, a nivel del marco teórico conceptual, las categorías de análisis seleccionadas fueron género, salud y política pública. El género a través de la definición de Joan Scott y el desarrollo de Marta Lamas, y como subcategorías la interseccionalidad, la matriz de inteligibilidad heterosexual y la igualdad de género en salud. A nivel de salud se toma la definición de Salvador Allende y el análisis teórico de Piedrola Gil, y las subcategorías de proceso de salud, enfermedad, atención de Menéndez y género como determinante de la salud. A nivel de política pública, a través de la definición de Joan Subirats y Luis Aguilar, se toman después las subcategorías política de salud sensible al género y transversalización de género en salud. Metodológica se elige un abordaje cualitativo con la triangulación como método entre los datos obtenidos de dos técnicas, el análisis de contenido y la entrevista. A nivel del análisis de contenido se busca en los documentos que conforman el marco normativo del Sistema Nacional Integrado de Salud, se busca en cifras el peso relativo de las unidades significativas obtenidas, elegidas para analizar las categorías. Y se seleccionaron 26 documentos, se toman un muestreo conglomerado, se seleccionaron las leyes, decretos, guías de práctica clínica, objetivos sanitarios nacionales y 6 instructivos de las metas prestacionales, y a través del uso del programa Atlas-T se fueron buscando la presencia de estas unidades significativas en los documentos y el peso que tenían, y se buscaron las palabras
pertenecientes a las categorías sexo biológico, sexo hombre, mujer intersexual, género, género hombre, mujer transexual, interseccionalidad, raza, afrodescendiente, etnia, sexualidad heterosexual, homosexual, orientación sexual y transversalización de género, la transversalización de género, igualdad y equidad. Hay dos categorías que no son mutuamente excluyentes, por lo tanto, cuando se pretendía analizar relacionando el peso del sexo biológico del género, se excluían las palabras hombre o mujer porque están en ambas categorías. En entrevistas, se realizó entrevistas a 8 referentes que ejercieron la Secretaría y la Subsecretaría del Ministerio de Salud Pública durante los gobiernos del Frente Amplio, y una referente en género en todo ese periodo, con un muestreo conceptual dirigido, y donde se realizó una entrevista semiestructurada. Entonces, en cuanto al análisis y los resultados, contar un poquito que lo que surge del trabajo es que la llegada del Frente Amplio al gobierno en el 2005 se vio desde el movimiento feminista como una oportunidad para incorporar la agenda de género a nivel de la política en salud. En particular, un hito en la llegada del Frente Amplio en este sentido es que la introducción formal de la palabra género en la política de salud a través de la creación del Programa de Salud de la Mujer y Género, que apuesta a romper con el modelo materno-infantil, con el programa que ya existía, que era el Programa de Salud de la Mujer y el Niño, y donde a través de esa lógica materno-infantil se ve la salud de la mujer como un vector, un instrumento para la salud de la niñez, ¿no? Entonces se apuesta a pasar a un modelo que se centra en las necesidades de la mujer como individuo, digamos, ¿no? Este cambio hay que decir que se da a través de la incidencia de las feministas que pasan a integrar el gobierno frente amplista, no era un elemento que estaba programático ya incorporado en la propuesta para el desarrollo de salud de este gobierno. Cuando hablamos de género, de qué conceptualización de género tenían quienes lideraron la reforma, y se ve en el marco normativo de la reforma, vemos que todo el tiempo se utiliza género como sinónimo de mujer, como términos que se intercambian constantemente, y cuando vemos cuál es la interpretación del ser mujer, de alguna forma vemos un cierto reduccionismo biologicista, donde ser mujer se toma como un igual a la pertenencia al sexo femenino. Existió una dificultad para incorporar el ser mujer como una construcción social, y para incorporar las relaciones desiguales de poder entre géneros. Y en cuanto a la simbolización del dato biológico, la dicotomía hombre-mujer se toma como un dato de la realidad, como una verdad natural de alguna forma, ¿no? Podemos decir en palabras de Barbieri que se incorpora el término género, pero se hace un uso frívolo de la palabra. En cuanto a la interseccionalidad, se aparece como menciones en las entrevistas muy generales, muy genéricas. Podemos ver acá, la interseccionalidad aparece en una de las entrevistas, una referencia específica a por ejemplo, en cuanto al embarazo adolescente y la mirada, las géneros, generaciones territoriales, étnico-raciales, pero está casi ausente en el resto de las entrevistas, y está casi ausente en el marco normativo del SNIS. Por lo tanto, vemos que se pensó la política pública en salud desde el concepto de una mujer con características universales, ¿no? Aparece la imagen de mujer, y con estas características universales, que de alguna forma asume características o necesidades que generalmente se vinculan a las necesidades o la experiencia de mujeres blancas occidentales de clase media. Y esto limita la efectividad y el potencial que puede tener la política pública en salud, al no centrarse en los contextos y en las realidades de las mujeres reales, que en general tienen distintas categorías y situaciones y condiciones que influyen en estas desigualdades. En cuanto a la matriz de inteligibilidad heterosexual, vemos que existieron a nivel de los discursos referencias muy vagas al concepto, nombrar o la atención a la diversidad sexual o a la población LGBT como algo muy genérico, y en las guías, por ejemplo, la palabra transexual aparece solamente 3 veces en todo el marco normativo, cuando la palabra mujer aparece 446 veces,
Y vemos acá que la palabra transexual aparece solamente vinculado a las guías de infección de transmisión sexual, con el riesgo que esto tiene de reforzar la patologización de las disidencias sexuales. Por lo tanto, hay una fuerte coherencia entre... hay una rigidez en la coherencia sexo-género-deseo en la política de salud, por más que existieron guías específicas para la atención a la población trans. Por ejemplo, en este contexto que estamos describiendo, puede interpretarse que esas guías fueron casi un acto de resistencia o de intento de reapropiación de las tecnologías de género para la generación de nuevas subjetividades. Y en cuanto a las desigualdades de salud, vemos que existió en quienes lideraron la reforma una fuerte preocupación por la igualdad y una fuerte preocupación por la igualdad sustantiva, no una igualdad solo formal o de jure, y una preocupación por el rol activo para garantizar el ejercicio real de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Pero a su vez hubo una escasa... dentro de la política de salud, una escasa elaboración o desarrollo sobre las barreras que impiden ese acceso a la igualdad en salud, el acceso al derecho de forma diferenciada según género, y en particular llama la atención la ausencia del desarrollo en cuanto a la división sexual del trabajo, con el impacto que esto tiene y con cómo esto incide en cómo se vinculan de forma diferencial según género con el sistema de salud, y con el riesgo que eso tiene de naturalizar la división sexual del trabajo y de desarrollar un enfoque explotativo que es, desde la salud intente sacar provecho de las desigualdades y de la sobrecarga de cuidados en las mujeres para obtener sus resultados en salud. En cuanto a la salud, la reforma apuesta de forma muy fuerte a el desarrollo de una salud integral y un paradigma biopsicosocial. Sin embargo, como también hace referencia a algunas de las personas entrevistadas, algunas de las personas que ejercieron la secretaría y la subsecretaría, persistió un fuerte sesgo biologicista que hace que la incorporación de la perspectiva de género en la política de salud se termine interpretando como el desarrollo de una atención al sexo femenino y como una medicina en función del sexo biológico, y muy centrado, por ejemplo, en necesidades en torno al cáncer de mama o al cáncer cervicuterino. Hubo mayor fortaleza en el desarrollo de la atención a áreas más biologicistas, y hubo una fuerte asociación entre que en igualar salud y género a salud sexual y reproductiva. Con esto las dificultades que tiene a la hora de pensar en la atención de forma integral de las mujeres, ya que se asociaba la salud de la mujer con los aspectos reproductivos de la salud de las mujeres. En cuanto al proceso salud-enfermedad, vemos que varias de las personas entrevistadas lograron ver que había, además de procesos técnicos y científicos, elementos ideológicos en el sistema de salud, y lograban ver elementos de machismo, patriarcales en el sistema, pero también hubo quienes estaban bastante lejos de lograr interpretar estos procesos sociales, y de alguna forma mantenían una característica de asocialidad, típico del modelo médico hegemónico, en el que no se logran ver los procesos sociales dentro de la atención a la salud y del sistema de salud. En cuanto al género como determinante social de la salud de las personas, hubo mucha dificultad para incorporar este concepto. De alguna forma no se incorpora lo que es el uso diferencial de las mujeres del sistema de salud, o los sesgos de género de los equipos de salud o del sistema a la hora de atender según género de las personas, o de la diferente morbimortalidad y cómo incide la determinación social del género en la diferencia de la morbimortalidad. Sin embargo, en el tercer periodo de gobierno hay que destacar que aparecen los determinantes sociales de salud y el género como determinante social en los objetivos sanitarios nacionales, por lo menos a nivel teórico aparece como concepto. En cuanto a la política pública, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue la principal política pública desarrollada por los gobiernos frente amplistas, y hay unanimidad en todas las personas que fueron jerarcas del Ministerio entrevistadas en que existió la perspectiva de género en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso hubo coincidencia en todas las personas entrevistadas, aunque surge la heterogeneidad a la hora de permear en distintos operadores políticos, a la hora de permear incluso los distintos prestadores de salud.
pero cuando vemos cómo se interpretó esa incorporación de la perspectiva de género, o ese intento, esa mejora la sensibilidad de género de las políticas públicas, principalmente se tradujo en el desarrollo de políticas hacia las mujeres. Por un lado, las políticas vinculadas a la violencia basada en género, con la dificultad que por más que fue un paso que el sistema de salud deja de ser un espectador a la violencia basada en género o solamente un reparador del daño, sino que pasa a desarrollar métodos para el diagnóstico y el abordaje. En un sistema de salud que no complejiza las relaciones desiguales de poder, se tiende a pensar, a patologizar y a ver como un problema individual la violencia de género, y y despoja la problemática de la complejidad social. A su vez, también se toma la salud sexual y reproductiva en gran parte como una política hacia las mujeres, muchas veces hasta responsabilizando de forma única a las mujeres, por ejemplo, por el uso de la anticoncepción. Y de alguna forma, esto que yo decía, que se igualó salud y género a salud sexual y reproductiva. Esto puede ser una limitante, esta concepción de que salud y género y salud es igual a salud sexual y reproductiva, a la hora de avanzar a la transversalización de género en toda la atención a la salud, pero a su vez hay, a través del análisis del marco normativo, se ve que los conceptos vinculados a género y a la perspectiva de género estaban presentes casi de forma exclusiva en las leyes o las guías de práctica clínicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, interpretamos que permeó la perspectiva de género en las políticas de salud sexual y reproductiva, y cómo fue esta experiencia puede ser un acumulado interesante para avanzar. Y por otro lado, en salud sexual y reproductiva hubo mayor peso de lo reproductivo que de lo sexual, y de alguna forma el igualar la salud de la mujer, salud y género a salud sexual y reproductiva, pero específicamente a salud reproductiva, deja la pregunta de si esto no fue para gran parte del sistema solamente una readecuación del discurso médico maternalista, materno-infantil preexistente, que ve a la mujer de forma instrumentalista, ¿no? En cuanto a las instituciones generizadas, vemos que una sola persona hizo referencia al sistema de salud como una institución generizada, hablando sobre cómo los recursos humanos están altamente feminizados, pero las jerarquías están ocupadas principalmente por hombres, los cargos de alta dedicación y la reforma del trabajo médico se vio beneficiada mayormente por los hombres, y cómo hay especialidades más feminizadas, como la pediatría y la atención a la niñez, y más masculinizadas, como la cirugía, y cómo los niveles de atención tienen un patrón generizado, así como el primer nivel de atención más feminizado y el segundo o tercer nivel de atención cada vez más masculinizado, ¿no? En cuanto a las políticas de transversalización de género, podemos ver que se reiteró mucho la valoración de que la transversalización de género fue un gran debe de los gobiernos frente amplistas, el paso a la transversalización de género, la atención a la salud. Y hay una frase de la referente de género que me parece importante, que dice: mira, el sistema lo ha incorporado al enfoque de género en algunas cosas concretas. Por ejemplo, el acompañante, que la mujer elija cesárea, tener anticonceptivos, hacer los exámenes obligatorios. Todo esto salió de este periodo, de los periodos en que yo estuve, la mamografía obligatoria, el Papá Nicolau, pero no pueden concebirlo en general, lo conciben ubicado en tal cosa. Esto lo hacemos, esto es equidad de género, te dicen. Pero los tres gobiernos tuvieron elementos claves, y vamos a caricaturizar lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Podemos decir que en el primer periodo fue importante la creación del Programa de Salud de la Mujer y Género y la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En el segundo periodo se hace la opción por profundizar las políticas en salud sexual y reproductiva, que se había visto detenido este proceso por el veto del presidente Tabaré Vázquez al aborto, con el hito de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su aprobación. En el tercer periodo es un elemento importante, al menos de forma conceptual y teórica, la aparición de la transversalización de género como concepto a través de los objetivos sanitarios nacionales y la estrategia nacional para la prevención del embarazo no intencional adolescente. En estos periodos, si vamos a ver, bueno, de qué situación partimos cuando hablamos de los requisitos para la transversalización de género, vemos que existieron dificultades para la voluntad política, para la transversalización de género,
con dificultades a los presidentes en la sensibilidad de género. Los aspectos presupuestales fueron muy dependientes de la cooperación internacional, incluso en métodos claves como salud sexual y reproductiva. No existieron prácticamente guías para la transversalización de género en distintas temáticas, fueron muy escasas. La participación de la sociedad civil se dio específicamente en el tema de salud sexual y reproductiva a través de la Comisión Nacional Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, con la presencia de sociedad civil, academia y las autoridades, que fue dependiente de la voluntad política, funcionó de forma irregular, pero hay que decir que fue una comisión, un mecanismo de género que logró marcar agenda en la temática de salud sexual y reproductiva. Y un elemento que me parece importante destacar es lo que tiene que ver con los aspectos institucionales. Esto es muy interesante, el proceso de la generación de la reforma. No fue una preocupación en el proceso de generación de desarrollo de la reforma en salud y la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, no fue una preocupación la incorporación de las perspectivas de género por quienes desarrollaron esta reforma, por más que las feministas en el gobierno y desde el movimiento feminista sí intentaron múltiples veces de hacerse eco para que se incorporara las perspectivas de género, pero como dice una de las entrevistadas, salió la reforma y salió sin género. Sin embargo, hay que destacar una cosa, la reforma, el cambio de modelo de financiamiento, de modelo de atención y de modelo de gestión, el cambio de modelo de financiamiento tuvo un impacto generalizado muy importante a favor de las mujeres. Una de las personas entrevistadas decía que el sistema, la atención a salud antes era poco feliz. El pago a los prestadores de salud en el FONASA por cápita, por sexo y edad, era un factor que de alguna forma generaba que aportes diferenciados según género, pero además había un impacto generalizado, ya que se paga según un porcentaje según el ingreso. Entonces, quienes ganan más, que en general son hombres, aportan más, y por lo tanto genera una cierta redistribución a nivel de género, aunque se mantuvo el pago de bolsillo, que claramente por las dificultades para la negociación sobre en qué se gasta el dinero en el hogar puede perjudicar la salud de las mujeres, y el vínculo del FONASA en cuanto al trabajo, o al vínculo con el trabajo formal, también puede dejar a las mujeres en una cierta desventaja, pero la incorporación de los cónyuges en el FONASA, con que un 71% eran mujeres, fue un beneficio generalizado, y la incorporación de los jubilados y jubiladas también, ya que eran más mujeres las personas que ingresaron. Y el Consejo Nacional de Género en el tercer periodo de gobierno aparece como un mecanismo que ayuda a incorporar la transversalización de género, que revitaliza todo el proceso, y en el proceso de desarrollo del trabajo en el Consejo Nacional de Género hay que destacar que empiezan a aparecer temáticas para la transversalización de género con una agenda más amplia que la salud sexual y reproductiva. Incluso aparece hasta la salud bucal, por ejemplo, como un tema que debe tener perspectiva de género, etc. Entonces, para compensar la ceguera de género en la reforma, lo que existió, en palabras de personas entrevistadas, fueron mujeres incansables que insistieron constantemente durante todos los 3 periodos para compensar esta ceguera de género, que lograron avances, pero que fue muy persona dependiente en ese sentido, con las dificultades para la institucionalización de género que esto tiene. En cuanto a las fortalezas que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, que permite avanzar y profundizar en la transversalización de género, aparece el acceso universal, el acceso universal a toda la atención en salud de todas las personas como una fortaleza, el primer nivel de atención y el mayor desarrollo del primer nivel de atención como una fortaleza y algo que hay que seguir trabajando, y la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Son 3 fortalezas que aparecen fuertes del sistema para permitir la transversalización de género. Por lo tanto, podemos decir que el cambio de modelo de gestión, el cambio de modelo de atención y el cambio de modelo de financiamiento son un campo fértil en sí mismos para el avance en la transversalización de género, y sobre todo porque ambas agendas, la agenda de género y la agenda de la reforma en salud, tienen un horizonte común de igualdad, equidad y justicia social que permite el diálogo y que se potencien mutuamente ambas agendas si fortalecen el diálogo. Entonces, como para terminar, las recomendaciones es trabajar en la interna del Sistema Nacional Integrado de Salud la conceptualización de género para romper con miradas simplificadoras que reproduzcan esencialismos y que sean heteronormativas,
priorizar la mirada interseccional en las políticas de salud con perspectiva de género para lograr un desarrollo de una política pública en salud que se adecúe a las necesidades de las mujeres reales, incorporar a la formación de grado, posgrado y desarrollo profesional continuo los estudios de género y su vinculación con la salud, incorporar la perspectiva de género desde el diseño mismo de las políticas de salud y no solamente como un aditivo o un programa específico en la etapa de implementación de la política, desarrollar estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos de la atención de salud de las personas, más allá de las temáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Es necesario en Uruguay dar el paso para fortalecer el desarrollo de políticas con enfoque de género en salud y no solamente políticas hacia las mujeres. Imprescindible colocar a nivel programático como un tema central la necesidad de transversalización de género en salud y el cumplimiento de los requisitos mínimos para esto. El fortalecimiento de la rectoría en salud es un aspecto central para asegurar la efectiva incorporación de las perspectivas de género en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por último, es de relevancia tomar conciencia de la relación de mutua influencia que tienen el cambio de modelo de atención y la agenda de género, comprendiendo que la profundización del primero mejora las condiciones para avanzar en esta última. Un poquito por ahí era el resumen muy resumido de lo que fue, de lo que es el trabajo. Bueno, muchas gracias Virginia, estuviste perfecta de tiempo, bien ensayado, así que muy bien. Antes de darle la palabra al tribunal, a las magísteres Mariana González Pires y Carolina Farías, yo simplemente quería decir unas palabras del proceso de trabajo contigo, Virginia, comentarle al público que tenemos hoy y al tribunal también. Destaco como algunas características de tu trabajo, la consistencia teórica y también metodológica, tu responsabilidad, tu eficiencia, en primer lugar. Fuiste de hecho siempre de las primeras que entregaban todos los ejercicios, y de hecho creo que hoy sos la primera que está defendiendo de tu corte. Siempre respondiste a los plazos y a las consignas y te lo tomaste con mucha responsabilidad, y eso quería destacarlo hoy. Aprendí mucho como tutora y como directora de tu tesis, y bueno, felicitarte porque bueno, eso muestra mucho de tu trabajo profesional como sos, y compartir con el público esas características tuyas en cuanto a la consistencia metodológica y teórica, que fue una de tus características más preponderantes en este trabajo. Y bueno, eso como también tu servicio en el sentido de no te quejabas, eras de las pocas que no te quejabas, sino que siempre tratabas como de convertirlo en una fortaleza, la dificultad, y eso me parece que es una característica a destacar también. Y bueno, nada, felicitarte por el día de hoy, Virginia, que has terminado el proceso, y ahora sí le doy la palabra al tribunal, a Mariana González Pires. Perdón que apago la cámara, pero se me corta un poco para escuchar mejor. Bien. Bueno, primero que nada agradecer, porque sabemos que agradecer el participar de este tribunal, que los procesos de tesis no son solo tesis, sino que son como procesos personales en los que uno busca respuestas a cosas que te incomodan. Los procesos de tesis es como buscar el marco teórico para tener más herramientas para resolver sobre todo aquellas cosas que no nos hacen sentir cómodos o que sentimos que tenemos que cambiar. Y es como grato ver todo el proceso. También por otro lado, me gustó mucho la tesis porque es difícil dialogar con un sistema como es el diseño de política pública, donde también donde se incorpora el ámbito de la salud, que si bien es un ámbito que está muy feminizado a la hora de llevar adelante los procesos a nivel institucional, sabemos que quienes dirigen, como sucede en otros ámbitos, en todos los que son en clave de metodología también científica, lo que sucede es que quienes terminan coordinando son hombres y demás. Bueno, los hallazgos me parecen sumamente interesantes porque dan como muchos insumos para cambiar y también son como muy concluyentes en esto de rever
qué es lo que sucede con la transversalidad o el mainstreaming y cómo han pasado 20 años y seguimos intentando que el mainstreaming permee en las prácticas institucionales. Y bueno, sucede lo que sucede, que acá lo va mostrando Virginia en esta triangulación, cuando toma los discursos en las entrevistas, mira la normativa y también mira las herramientas que se han diseñado y cómo no hay concordancia en esto, ¿no? Es sumamente interesante ver los insumos que se van dando, de cómo siempre se quiere sumar a una estructura la perspectiva de género y la misma termina cayendo y nunca termina de cuajar o de meterse en la dinámica institucional y sobre todo en una dinámica tan fuerte como la del Estado, y eso lo va dejando claro en cada uno de los puntos. A mí me gustaría, bueno, me gustó mucho y disfruté mucho de leer la tesis, incluso cada uno de los puntos de cómo fue conformando todo lo que tenía que ver con la teoría del institucionalismo de género, incluso sin nombrarlo, pero cada uno de los puntos que fue marcando. Y también ver cómo la estructura nunca se mueve, porque si bien va encontrando como hallazgos en los que sí se puede discutir o posicionar o se puede ir avanzando en hablar sobre los temas de género en este ámbito, después esta voluntad política nunca logra traducirse en un incremento presupuestal. Es sumamente interesante en un momento cuando dice en una de las entrevistas que en realidad lo que hacen es trabajar el tema de género, pero siempre están como reacomodando sobre los mismos presupuestos. Quiere decir que la voluntad política nunca fue a tal punto en el que pudieran generar un cambio real. O un cambio como real, no sé si es la palabra, pero un cambio sustantivo como el que se esperaba. Lo que yo le preguntaría es a Virginia en algún momento si a nivel estructural, ¿no? Si pudiera cambiar la estructura, ¿qué incorporaría o qué sería lo que haría para que la perspectiva de género realmente pueda ser parte de todo el proceso de política pública? Esa era mi pregunta, y agradecer, fue un placer leer la tesis y ver cómo se iba construyendo, ¿no?, todo este camino de análisis, donde había muchas cosas que a veces uno intuye que suceden, pero es muy interesante poder ver y cuantificar y poder encontrar frases como tan categóricas que nos dan elementos para ver que nos queda mucho para hacer en estos temas en Uruguay. Gracias. Bien, le damos la palabra a la magíster Carolina Farías. Muchas gracias, Mariana. Bueno, en primer lugar felicitarlas a todos, a Virginia, a Flaxo, bueno, por el programa que produjo o está produciendo a esta magíster. A Virginia por esta tesis que sin duda la interpela mucho por el tema elegido, por el tema elegido, por su objeto de estudio, por su involucramiento, por su profesión, por toda su implicancia y por todo lo que tiene que poner en juego, que es un gran desafío y que se valora y que se agradece, en realidad, que se tomen esos desafíos cuando estamos tan involucrados, y que en realidad está muy bueno que cuando algo le ponemos tanta pasión, lo llevemos a todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso se nota en Virginia en todo, ¿no?, en todo lo que hace. Un punto de lo que a mí bueno, más allá de todo, una de las cosas que sí su tesis cuando la leía era esta amplitud, ¿no? Esta amplitud al leerla en la cantidad de páginas, en la densidad de su marco teórico, en la densidad de su material analizado, en la densidad de todo, de que cada uno de las técnicas elegidas hubiera dado para una tesis en sí misma.
pero que bueno, que estuvo muy bueno igualmente que lograra esa triangulación de resultados y que no se quedara en un solo proceso, estuvo muy bueno y estuvo muy rico. Lo que me quedé pensando incluso después de eso, en que podríamos habernos quedado solamente con uno de esos análisis, es cuánto más nos queda analizar, ¿no? Si solamente la política pública en sí misma se puede analizar por sí misma, ¿no? En el sentido de si solo las leyes pueden producir esos cambios, si solamente las normativas pueden producir esos cambios en el sistema. Me quedaba pensando en la parte final de sus recomendaciones, cuando decían, bueno, en la recomendación que decían la formación del grado y el posgrado, cuánto le queda a la formación universitaria, a la formación de los profesionales de la salud, cuánto debemos seguir formando en estas temáticas y no solamente en las especificidades disciplinares que se supone que debemos formar para, por ejemplo, formar en el texto de cómo empieza nuestra ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Que empieza con la salud es un derecho humano universal, un derecho para todos. Y esto de qué es un derecho, parece que no todos los profesionales de la salud lo tenemos tan integrado y tan desmenuzado para saber qué implica un derecho, qué implica garantizar un derecho, qué implica ejercer un derecho, qué implica dar las garantías. Entonces mi pregunta tal vez va como para esa recomendación que hace, ¿no? O esas recomendaciones. ¿Qué es o ampliar un poco la pregunta de Mariana, tal vez? ¿Qué implica para que se logre esa transversalización? ¿Qué otros aspectos son necesarios o qué otros actores son necesarios para que se logre esta transversalización de género en el sistema de salud? Tal vez ahí nombraste el sistema educativo, pero bueno, ¿qué otros actores están siendo necesarios para esta real transversalización o para que se logre esta transversalización? Por ahí la pregunta. Bueno, muchas gracias, Carolina. Entonces le damos la palabra a Virginia para que pueda comentar o responder las observaciones. Gracias. Bueno, gracias a las tres. La verdad que disfruté mucho este proceso de la tesis y sobre todo gracias a María Laura como tutora por la paciencia eterna. Y bueno, creo que en realidad sobre las preguntas, yo sé que en el trabajo además le decía hoy, me costó mucho renunciar a contenidos o preguntas, y eso también se ve reflejado en la extensión de la tesis, así que esperemos que el proceso de aprender a renunciar a algunas cosas sea un aprendizaje para que no sea tan extensa. Pero en realidad sobre las preguntas, creo que acá para cambiar, sobre cómo cambiar la estructura, si bien algunas de las cosas que me surgían en el trabajo, en lo que fue el proceso, es sobre, bueno, ¿cuál es el mecanismo participativo de género que trabaja o que tiene el rol activo de potenciar la agenda de género en salud, ¿no? Si bien la Comisión Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva fue un ámbito importante, sobre todo marcó su agenda en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, pero a su vez lo que tiene que ver con pero en esa agenda logró marcar la agenda y logró, la referente de género dice, cuando recién llegamos al gobierno marcamos todo lo que había que hacer, terminaba con la fertilización asistida, o sea, realmente logró, como diciendo, la agenda que nos marcamos la cumplimos, ¿no? Entonces, bueno, habla de un fuerte diálogo y de un fuerte rol de casi de lobby en esto. Yo creo que si esa fuerza y esos espacios participativos y esa experiencia se trasladara a todas las áreas de salud, podría ser ¿no? ese diálogo participativo, por más que se hace énfasis en que la comisión funcionó de forma no tan regular o con no tanta fuerza, sí fue, creo que ahí, ¿cuál es el mecanismo institucional de género? Me parece que eso tiene mucho para potenciarse, y sobre todo un mecanismo que tenga los recursos humanos y presupuestales, económicos, administrativos, para poder incidir
en la política. A mí me parece que la experiencia que hubo fue buena, entonces cómo potenciarla y ampliarle la agenda de trabajo para que realmente, y el nivel jerárquico, ¿no? Porque también ahí la referente de género hablaba mucho de, bueno, que iba a los otros programas y trataba de que metieran género, pero era casi un ejemplo, hay una de las personas entrevistadas que decía que esta persona predicaba, ¿no? Iba por el mundo predicando de género, ¿no? Pero esto de que realmente no termina siendo efectivo o no tenés un rol de jerarquía que permita que realmente incida, ¿no? Y no sea un ejercicio constante de una persona que trataba de incidir por voluntad propia en todos los programas o política. Entonces creo que ahí hay mucho para fortalecer, que no sea casi ser un mártir de la revolución militar en género. En salud, creo que eso sería como un paso importante, pero ni que hablar que tiene que haber una voluntad explícita para la transversalización de género y tiene que ser una línea programática fuerte para los gobiernos del Frente Amplio que permita fortalecer la voluntad política para que eso pase, ni que hablar con los aspectos presupuestales, y bueno, y ahí una de las cosas, eso como un poco una de las cosas que me parecía, y uniendo con la pregunta de Carolina, surge con mucha fuerza el rol que tuvo el Consejo Nacional de Género, ¿no? Lo que pasa que también lo que pasaba en el Consejo Nacional de Género, la fuerza jerárquica que después tenía para incidir en el Ministerio de Salud era relativamente débil. Entonces también cómo se fortalece ese trabajo intersectorial. Yo creo que una de las cosas que surge en el trabajo es, por lo menos que a mí me sorprendió, es, porque bueno, pensamos que estamos mejor en eso, es la dificultad, surge como la academia, ¿no? Y la academia que tiene mayor desarrollo en género, al ser la academia y los gobiernos frente amplistas actores que tienden a dialogar, ¿no? Y que de alguna forma el Frente Amplio tiende a legitimar a la academia y a incorporar en la política pública a personas de la academia, pero a su vez eso no se tradujo en un diálogo real de conocimientos, de saberes, de desarrollos teóricos. Incluso, nada, queda muy claro como en el discurso, por más que existió ese diálogo, en realidad en el discurso hubo poco desarrollo de la determinación social que implica el género, y eso me parece que también implica horadar o romper los límites de cuál es el contenido teórico que tiene el campo de la salud, ¿no? Y cómo los estudios de género deberían ser también parte de la currícula, parte del diálogo, los aspectos sociales, que ahí hay como un saber que sigue siendo como de menor jerarquía, ¿no? Los conocimientos que vienen del área social, y eso limita la incorporación real, ¿no? Casi todas las personas entrevistadas fueron médicos, médicas, lo cual habla también de dónde se deposita el saber, ¿no? En qué conocimiento, en qué trayectorias académicas se deposita el saber sobre la política de salud. Entonces creo que ahí es interesante pensar cómo mejoramos el diálogo en ese sentido. Creo que la incorporación de los estudios de género en los aspectos formativos puede ser un paso importante, porque si no está desde el pregrado, en realidad cuando vos te recibís, y yo siempre digo lo mismo estudiando en esto, ¿no? Como médica, hay un lenguaje que es distinto. Entonces hay unas dificultades para el diálogo, porque hablamos como casi idiomas distintos, desde la medicina o desde las carreras de la salud, con las carreras sociales, ¿no? Entonces, cómo ese diálogo tiene que permitirse desde antes, desde el periodo formativo, ¿no? Entonces creo que por ahí el trabajo y el fortalecer lo intersectorial, y para terminar con eso, en lo intersectorial, creo que si bien se ha avanzado en eso, de alguna forma trabajamos pero los otros saberes, los otros sectores, los otros conocimientos no terminan de permear hacia adentro del sistema de salud, ¿no? O sea, está el sistema de salud y además trabajamos en ciertas áreas, pero no permea o se pasa a formar parte del ejercicio de la atención a la salud. No sé si fui clara porque a veces me cuesta en eso. Pero bueno, por ahí creo que son las cosas que me surgían de las preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias, Virginia. Ahora, Elena, del tribunal, nos vamos a otra sala, ¿verdad? Sí. Si no hay más comentarios. Mariana, Carolina.
Muy bien, entonces separo las salas. Virginia, bueno, el tribunal aprueba con excelente tu tesis con recomendación de publicación. Mariana González quería hacerte una pequeña sugerencia de modificación como para la futura publicación, es lo único que quería sugerir, pero eso no modifica el fallo final, o sea, el fallo final es excelente con recomendación de publicación. Así que le doy la palabra unos minutos a Mariana para que pueda explicar. Bueno, Virginia, felicitaciones. Está clarísimo que nos gustó muchísimo leer la tesis y todos los hallazgos que hay y demás. Por eso también no solamente nos pareció excelente, sino con recomendación de publicación. Me parecía que era como un aporte, vos analizás en un momento, empezás analizando género, la interseccionalidad, lo que pasa con el sistema integral de salud y demás, pero después te vas metiendo, a medida que vas avanzando, vas analizando de alguna forma cómo se incorpora la perspectiva de género a la práctica institucional. Hay una cosa que tiene que ver con el institucionalismo de género, si entra o no entra, cómo se dan los actores, la voluntad política, analizas las reglas y demás. Todo el tiempo lo estás mencionando, estás armando el marco de un institucionalismo de género, pero en ningún momento lo mencionás. Pero todo se engloba desde esa perspectiva. Entonces simplemente me parece que sería como una delicadeza y un aporte en la publicación, poder explicitar que acá hay un análisis institucional que tiene que ver con cómo se juegan las redes de actores en la incorporación de la perspectiva de género, porque cuando entra a la academia logra generar un documento o una ley o una reglamentación, cuando está la voluntad política, vos analizás cada uno de los puntos que tienen que ver con la dinámica institucional en clave de perspectiva de género. Simple, concreto, es solamente un aporte porque todo el tiempo lo haces, pero no lo mencionas. Entonces simplemente era como en esa línea y felicitarte, y ha sido un placer, y también hablábamos con las compañeras del tribunal que es un momento más que oportuno también para rever las prácticas que se han dado hasta ahora y lo que queda por hacer, ¿no? Gracias, Mariana, súper interesante y bueno el aporte, así que por supuesto que lo tomo, gracias. Gracias. Muy buen trabajo. Gracias a las tres. Disfrute ahora este momento. Y felicitaciones y agradecerles a Mariana y a Carolina por sus aportes, por su lectura, por su dedicación también en nombre de Virginia y mío y de Flaxo también, por toda la dedicación que pusieron a esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Felicitaciones, Virginia. Ha sido un gusto contar contigo en el programa de maestría. Es un placer. Me voy a comunicar con ustedes para enviarles el dictamen y las constancias de participación. Así que, bueno, nos vamos a estar conectando por mail. Y Virginia, tienes 15 días para entregar la versión final de la tesis. ¿Ah? Gracias. Felicidades, brindemos. Felicidades, muchas felicidades. Es muy temprano para brindar, Mariana. No,